Bueno, hermanos, vamos a tener una meditación breve sobre este capítulo de Primero de Reyes. Cuando nosotros leemos este capítulo, que como pueden ver es algo detallado, eso quizás nos recuerde un poco otras partes de las Escrituras, como por ejemplo cuando se construyó el tabernáculo. Es muy similar varias partes de este capítulo a esos capítulos de la Biblia. O incluso también cuando Ezequiel profetiza un templo futuro, también las descripciones, mientras no son exactamente iguales, podemos ver elementos en común, de manera que este templo que Salomón construyó, el templo futuro que anuncia Ezequiel y el tabernáculo, tienen todos en común una estructura básica que podemos identificar. En medio de tanto detalle y tantas medidas, podemos ver que hay esta estructura como de tres círculos, ¿verdad? O de tres partes concéntricas. Un atrio afuera, luego lo que se conoce como el lugar santo y en el medio de todo el lugar santísimo. Y bueno, en todos estos pasajes de la Biblia, aquí en este texto y en el de Éxodo y en el de Ezequiel, nosotros podemos ver, cuando se habla del tabernáculo y del templo, que el diseño de estos edificios o de estas construcciones incluye querubines, incluye muchas como flores, tenemos el candelabro que parece un árbol, y esas imágenes, junto con esta estructura de tres secciones, remiten y deben remitir nuestra mente al Edén. ¿Y por qué el Edén? Bueno, porque el Edén tenía esta estructura de tres secciones. Nosotros vemos en las Escrituras al Edén descrito como un monte que tiene las faldas del monte, el monte mismo y la cima del monte donde estaba el huerto, donde estaba Adán y donde estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Y obviamente esta descripción de flores y todo esto nos recuerda la vegetación de este huerto y nos recuerda ese lugar donde Adán tenía una comunión especial con Dios. Un lugar especial donde no solo había muchas frutas y animales, sino donde Adán gozaba de esa comunión íntima con el Señor, estando en su misma presencia. Así que podríamos decir que este templo que Salomón está edificando es como un nuevo Edén, un nuevo huerto, ¿verdad? Del Edén. Es como si Dios está diciendo que a través de Salomón está como trayendo de nuevo el Edén perdido por Adán. Pero nosotros conocemos la historia y sabemos que aunque este templo fue glorioso y fue hermoso y realmente fue impresionante, junto con todo el reino, ¿verdad? Señoreado por Salomón, sin embargo nosotros vemos que Salomón, así como Adán, fue infiel al Señor, cayó. Mientras él era un hombre muy sabio, muy próspero, con este templo glorioso, lamentablemente cayó en varios pecados y habiendo el reino llegado a su cúspide, a su punto más alto, se vino otra vez para abajo. ¿Y por qué? Porque todo esto, hermanos, eran sombra de lo que había de venir. Por eso Ezequiel nos habla de un futuro templo, nos habla de un futuro templo que vendría. Y es importante entender que cuando Ezequiel nos profetiza un futuro templo, no estaba hablando literalmente de otra construcción igual, ¿verdad? De piedra, de oro, de madera, sino el apóstol Juan, cuando habla de Cristo en su evangelio, dice que, hablando del Señor, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó es la palabra que se usaba en griego para hablar del tabernáculo, por ejemplo. O el mismo Cristo dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de sí mismo. Cristo, queridos hermanos, es el cumplimiento de todos estos pasajes, tanto
el pasaje que habla del huerto del Edén, como el pasaje que habla del tabernáculo, nuestro pasaje de hoy que habla de este templo de Salomón y el pasaje que habla del templo futuro. Porque en él se cumplen todas estas realidades. Cristo, al final de sus días, asciende al monte, ¿verdad? Al monte Calvario. Y así como el sacerdote cuando entraba a este templo construido por Salomón, lo primero con lo que se encontraba y lo que tenía que hacer era ofrecer en el altar del holocausto. Cristo, al ascender al monte Calvario, se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestro pecado. Y este altar que está ahí con fuego en la entrada, ¿verdad?, del templo nos recuerda el fuego que Dios puso en Edén cuando el hombre cayó. Puso Dios una espada que impedía que las personas pudieran entrar de nuevo al huerto. Pues cuando Cristo sube el monte Calvario, por así decirlo, entra de nuevo al huerto y sobre él recae esta espada de fuego de la ira de Dios, ofreciéndose él en la cruz. Y así como el humo del holocausto sube después de que el sacrificio se consume y es agradable a Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de morir y resucitar, subió, ascendió al cielo, entrando en el lugar santo, en el cielo mismo. Pero no se quedó solo ahí, en el lugar santo, intercediendo por nosotros, nada más, que era lo que hacía el sacerdote en el lugar santo, ofreciendo el incienso, sino Cristo entró hasta el mismo trono de Dios, al lugar santísimo. Y así como el sacerdote entraba una vez al año con sangre y la vertía en el propiciatorio, ahí en el trono mismo de Dios, en el arca del pacto, Cristo entra en el trono de Dios y presenta sus llagas ante el Padre, diciendo: he pagado por ellos. He sufrido el castigo que ellos merecían. Todo está satisfecho, todo está consumado. Entonces, queridos hermanos, este capítulo que nos habla de este templo glorioso, hoy en particular tiene el propósito de dirigir nuestra mirada hacia Cristo, el verdadero y mejor templo, el verdadero y mejor sacrificio y el verdadero y mejor sacerdote. Y es justo, queridos hermanos, hoy en particular lo que estamos experimentando. Cristo ya está allá en el cielo, en el lugar santísimo, pero como nosotros estamos unidos a Él, nosotros también hoy estamos, dice Pablo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy que nos acercamos a adorar, claro, estamos aquí en la tierra físicamente, pero por nuestra unión con Cristo, hermanos, estamos ahí con el Señor, en el lugar santísimo. Y por eso dice el libro de Hebreos que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Ahora ya no tenemos temor de esa espada que impedía que el hombre volviera al Edén, porque esa espada ya traspasó a Cristo en nuestro lugar. Ahora nos podemos acercar con confianza y ya no encontramos un velo que nos advierte y nos da el temor de ser matados si entramos, sino ahora tenemos un velo rasgado que nos invita a entrar y a disfrutar de Dios y de gozar de Él para siempre. Así que, hermanos, claro, hoy no estamos en el cielo físicamente, pero entremos al cielo con Cristo hoy espiritualmente. Entremos por esta unión que tenemos con Él, juntos hoy con nuestros hermanos en todo el mundo que hoy se están reuniendo y con los hermanos que están en el cielo también ya, y unámonos hoy para adorar a nuestro Dios en Cristo. Gracias a Dios por Cristo, porque si por Él no fuera, no podríamos hacer esto. Gracias al Señor, y sigamos adorando al Señor con esta conciencia de que esto no es solo una reunión, no es solo un estudio bíblico, es un culto de adoración en el cual, unidos a Cristo, estamos presentándonos delante de nuestro Dios, allí en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén.